El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a En Comunicación desde el Senado de la República. En esta ocasión nos acompañan estudiantes de la Universidad Iberoamericana para dialogar acerca de los órganos constitucionales autónomos. Yo soy Marifer y te invito a estar en Comunicación. Y para eso nos acompaña el diputado Marco Antonio Mendoza del Grupo Parlamentario del PRI. Marifer, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo en comunicación. Muchas gracias, diputado. Y el senador Gustavo Madero del Grupo Plural. Gracias por este espacio de diálogo con el diputado y contigo, Marifer, y con todos los alumnos. Gracias, senador. Pues para iniciar me gustaría empezar con que, evidentemente en México existen 9 órganos todavía constitucionales autónomos y me gustaría entrar primero en materia con uno que ahorita está muy en boga, que es el Instituto Nacional Electoral. Senador, ¿qué me puede decir de este órgano que ahorita está muy en boga? Pues que es un logro. Antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y era pues juez y parte porque era el gobierno, pero el gobierno de un partido que llevaba más de 60 años en el poder en aquel entonces y que pues fue cuestionado mucho sobre qué tan autónomo era, qué tan transparente, y fue precisamente un logro de cuando se crea el INE, el IFE en aquel entonces, Instituto Federal Electoral, se crea también el padrón electoral y la credencial para votar. Antes no teníamos esos instrumentos, Marifer, y eran muy cuestionados los resultados de las elecciones. Entonces, el tener un árbitro ajeno, fuera de la esfera del control del Ejecutivo, generó las primeras condiciones de competencia electoral y política en México. Hasta ese entonces, antes de que se creara el IFE, pues todas las elecciones las ganaba siempre el PRI. Y precisamente fue en 1989 cuando se reconoce el primer triunfo de la oposición con la gubernatura de Baja California, con Ernesto Rufo Appel del PAN, y es cuando se da precisamente ya un proceso de elecciones más competidas, más reconocidas, más transparentes y con un árbitro que tiene más autonomía y más prestigio. Muy bien. Y como usted lo comenta, en esta independencia que tienen de los 3 poderes, pues también están sujetos a derechos y obligaciones. ¿Me puede mencionar algunas que tenga, en este caso, el Instituto Nacional Electoral actualmente? Bueno, son órganos autónomos, fíjate, cuando nos enseñaron de chiquitos en la escuela es que había 3 órdenes de gobierno y 3 poderes, y es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero un poco por necesidad de especialización y otra por la desconfianza, se empiezan a crear estos órganos autónomos que están fuera de esta esfera de los 3 poderes, están en una órbita distinta y como bien dices, pues tienen su propia normatividad de derechos y obligaciones, ¿no? Ellos son los que tienen la obligación de organizar los procesos electorales, tener los padrones, administrar y vigilar los recursos públicos a los partidos y la vigilancia de estos recursos para que no haya un mal uso de ellos, ¿verdad? Tienen las obligaciones de transparencia, de profesionalidad, de tener un cumplimiento apegado al Estado de Derecho y sobre todo de tener el contacto con la ciudadanía para darle toda la información y todas las condiciones para generar las condiciones de competencia electoral. Muy bien, senador. Y en este caso, ahora me gustaría complementar algunos comentarios con el diputado, si tiene algo que agregar.
Claro que sí, Marifer, muchas gracias. Un placer compartir este espacio también con el señor senador. Pues mira, hablar del INE es hablar de la democracia en México, hablar de la transición democrática, hablar de la evolución de las instituciones, pero también de la evolución del propio Estado mexicano. Tendríamos que remontarnos a ese México posrevolucionario, diseñado a través de la Constitución de 1917, donde desde luego el gobierno y el ejercicio del poder, como bien refiere el senador, pues estaba diseñado en torno a la figura presidencial, aunque si bien nos diseñamos como un Estado federal. Y justamente a lo que hacía referencia el senador, el PRI surge como un partido hegemónico, a lo largo del tiempo y de las décadas transita a ser un partido mayoritario y posteriormente a convertirse en un partido que permite la transición hacia la democracia, es decir, de la hegemonía a la mayoría y a la democracia. Y uno de los elementos que nos permiten transitar a un México democrático, a un México con instituciones sólidas, pues se da más o menos en la década de los 80, 90, derivada de una tendencia no solamente latinoamericana, sino mundial, de la institucionalización de aquellos elementos que hacen falta para transitar hacia un Estado democrático y de derecho. Y justamente los organismos constitucionales autónomos cumplen este papel. Hoy día no nos imaginaríamos un proceso electoral sin un árbitro que sea transparente, que tenga autonomía técnica, de gestión, que tenga su propio presupuesto. ¿Para qué? Para que no dependa del Ejecutivo. Esa es la importancia de salvaguardar la integridad de las instituciones para salvaguardar también el avance democrático que ha registrado nuestro país. Consecuentemente, el INE, como otros organismos constitucionales autónomos, cumple un papel para nuestro país fundamental, salvaguardar nuestra soberanía, nuestra historia democrática, nuestra posibilidad incluso de desarrollarnos como país, porque el desarrollo incluso económico, político y social está ligado a estos organismos autónomos, al papel que cumplen en el desarrollo de las elecciones y en la vida diaria de las y los mexicanos. Y en este entendido, como yo mencionaba al inicio, son 9 los órganos que aún se consideran constitucionales autónomos. En este apartado me gustaría también hacer mención en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Aún existe esta autonomía de este órgano? Pues mira, Marifer, debemos tratar de preservarla, de preservar no solo el diseño institucional desde la constitución de los organismos constitucionales autónomos, sino preservar esta autonomía. Ningún órgano puede depender completamente del Ejecutivo porque consecuentemente pierde su autonomía. En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple un papel fundamental. Hasta antes de la reforma del artículo 1 constitucional de 2011 hablábamos de garantías individuales. Posteriormente, México adopta un modelo donde el eje de toda política pública y de todo acto de gobierno son los derechos humanos, como una visión transversal del quehacer público. Y es tan importante que empieza los derechos humanos a revolucionar en todas las materias, en la materia civil, en la materia penal, de tal suerte que hoy el gran reto de una nación como México es garantizarle a todas sus ciudadanas y a todos sus ciudadanos el acceso pleno a sus derechos humanos. Y ahí deriva no solamente aquellos derechos que los grandes caudillos de la revolución encabezaban, ¿no? Tierra, libertad, poder tener una jornada mínima de trabajo. No, también derechos que evolucionan, como el derecho al medio ambiente, el derecho al esparcimiento, el derecho, en fin, hasta derechos paisajísticos. Entonces, la comisión es fundamental, es importante que mantenga esta autonomía porque las recomendaciones que a través de sus resoluciones hace a otros entes públicos, si bien no son vinculantes, deben tener pues justamente esa solidez y esa autoridad moral que permita sentar un precedente para que la gente acceda a sus derechos. Totalmente de acuerdo. Y en este caso, senador, pues bueno, desde aquí se elige o se da el punto bueno para la persona que en este caso sería, bueno, antes era el ombudsman en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Usted considera que aún existe esa autonomía? No, tristemente se perdió, tristemente. Y con conciencia se quería, yo tengo la impresión de que este gobierno quiere la cooptación de los órganos autónomos. No le gusta, no es muy propenso, no es muy fan de los órganos autónomos. Este gobierno le gusta mucho el poder concentrado en una sola persona, el presidencialismo. Y esta es una involución, es un retroceso. Y para hacer esto, a todos los órganos autónomos, este gobierno
les ha cantado el tiro y de distintas maneras los ha venido acotando, ya sea por extinción de nombramientos. A muchos el presidente no manda las propuestas de nombramientos y va quedando sin gobernanza en los órganos de gobierno como la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económico, como hasta hace poco el INAI, etcétera, ¿no? Ese es un método. El otro es presupuestal. Como al INE le acaban de quitar 4.500 millones de pesos, es otra manera de quitarles poder, autonomía y someterlos al Poder Ejecutivo. La otra es, pues, metiendo a gente totalmente obsecuente, cercana, que le lea el pensamiento al presidente de la República, como el caso de la presidenta actual de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que además incumple con el inciso 4 del artículo 9 que establece la independencia. Fíjate, establece una serie de condiciones para ser presidente, pero una de ellas es que no hayas ocupado ningún puesto de ningún partido político, o que no lo ocupes o lo hayas ocupado recientemente en los pasados 2 años. Y ella fue candidata de Morena en Nuevo León y incumplió, pero aún así, pues como Morena tenía su supermayoría y algunos le dieron los votos de la oposición, salió nombrada. Y desde entonces a la fecha, pues has visto cómo está totalmente ausente, está extraviada esa función de defensa de los derechos humanos. Déjame decirte que los derechos humanos se defienden ante el gobierno. O sea, ningún particular viola derechos humanos, sería un delito, pero solo es una violación de un derecho humano cuando es una autoridad. Y esa autoridad, precisamente, por eso creas una Comisión de Derechos Autónomos, de Derechos Humanos que sea autónoma. Pero ya cuando es cercana a la autoridad, pues lo que le vas a cubrir las espaldas es a la autoridad. Ya no le vas a cumplir el mandato de proteger a la víctima. Y eso es lo que está fallando ahorita. Total, que acaban de aprobar una reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, chitón, no hace nada. Es triste. Y luego le manda una recomendación para que al INE, para que apoye la reforma electoral, saliéndose completamente de sus funciones. Déjame decirte que para claridad del auditorio, a diferencia del derecho particular, un particular puede hacer todo lo que tú quieras mientras no esté prohibido. En el gobierno no. Tú no puedes hacer nada más ahí de lo que está permitido. No sé si estoy siendo claro, pero solo lo explícitamente para lo que estás facultado es lo único que puede hacer, no puede hacer nada más que eso. Contrario centro, ese es cuando un particular tú puedes hacer todo lo que quieras mientras no esté prohibido por la ley. Y aquí la comisionada presidenta de los Derechos Humanos se le ocurrió, pues, ir un poquito más allá de sus funciones y reconvenir un poco en este sentido y meterse en una materia que explícitamente no está en su materia, que es el tema electoral, para lo cual existe otro órgano autónomo específico, que es el INE. Claro. Creo que aún hay mucho que conversar porque nos quedan todavía otros órganos constitucionales autónomos de cuales platicar. Claro. Vamos a un corte y regresamos a En Comunicación desde el Senado de la República.
estamos de regreso en comunicación hablando de los órganos constitucionales autónomos. Y para eso nos acompaña el diputado Marco Antonio Mendoza y el senador Gustavo Madero. Estábamos ya hablando del INE, de la COFESE, de la CNDH, y aún nos quedan otros órganos constitucionales de los cuales hablar, autónomos. Pero nos vamos directamente, ahora sí, como saben, este programa tiene como prioridad el diálogo con los estudiantes y tenemos ya una pregunta en el auditorio. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Esperanza Luna Barrios. En primera quiero agradecer la invitación de estar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Es un verdadero honor para mí representar sobre todo a mi facultad, de cierta forma, a la Facultad de Derecho del ITAM. Y pues mi pregunta evidentemente va enfocada a la labor legislativa que ustedes, llámese como senadores o como diputados, han realizado a favor de los órganos constitucionales autónomos, sobre todo del INE, del cual evidentemente en ambas cámaras ha sido un tema completamente controversial. Creo que merecemos conocer un poquito más de su trabajo. Ok, senador, por favor, primero, usted con sus comentarios. Pues sí, Esperanza, me da mucho gusto la preocupación y el interés por este órgano autónomo, que no nació autónomo. Cuando se crea, déjame decirte primero, que cuando gana Carlos Salinas de Gortari, gana con una elección que fue muy cuestionada. Y entonces el PAN le dice entonces en un desplegado: señor presidente, usted ganó de manera ilegítima, pero se puede legitimar con el ejercicio de su encargo. Y de ahí le sale una serie de propuestas, y una de las propuestas era crear este órgano autónomo del gobierno, y es desde donde empieza el proceso de la formación del IFE en aquel entonces, que unos años después se vuelve autónomo. Al principio, cuando nace, todavía tenía, no era constitucionalmente autónomo. Y todo este tiempo hemos venido tratando de proteger su autonomía, cuidando sobre todo los perfiles y los métodos para la selección y elección de los consejeros. Creo que el órgano de gobierno de los consejeros tiene que ser blindado para que no sean, pues como antes, que en algún momento llegó a ser cuotas, de que tú tienes tal porcentaje de los votos, pues te tocan, como ahorita lo propuso el diputado Morena, precisamente dice: nosotros tenemos dos terceras partes, vamos a proponer 3 de los 4 que nos tocan. No, no es así. Ahora ya se ha logrado que tenga un procedimiento mucho más transparente, donde existan quintetas, porque no son ternas, acá son quintetas, ¿verdad? Y existan estos métodos para perfeccionar cómo garantizar contar con un consejo del INE, del órgano de gobierno del INE, que garantice capacidad, pero sobre todo independencia y autonomía. Esa sería, yo creo, que la principal aportación que hemos hecho recientemente. La última que hicimos pues fue en 2014, fue cuando se crea el INE. Antes era IFE y creamos el Instituto Nacional Electoral, donde hicimos una serie de reformas precisamente para modificar la manera en que se designaba el Consejo y la relación con los órganos electorales estatales, algo que ahorita la iniciativa del presidente quisiera desaparecer. Nosotros ahí la defendimos en aquel momento, que son los OPLES, los órganos electorales de los estados, que se coordinan para manejar las elecciones estatales, y el INE fortalecido para que sea el órgano normativo de todo el proceso. Bueno, y que en esta nueva intención de reforma, pues es de la desaparición de los OPLES, ¿es correcto? Sí, la propuesta del presidente contempla la desaparición de los OPLES, que sea un INEC, un nuevo. Esto es una trampa. El desaparecer un órgano lo que te permite es baraja nueva, y es lo que él quiere, o sea, que existan pues no nomás 4 consejeros nuevos que se elegirán en abril, sino que se elijan los 11, ¿verdad? Bueno, él propone que sean 7 y que todos estos sean nuevos, y entonces con esto tener un órgano pues que tenga más cercanía con lo que está proponiendo este gobierno. Muy bien, senador. Diputado, sus comentarios. Muchas gracias. Primero, Esperanza, agradecerte la pregunta, me parece muy importante y me llena de alegría que las y los jóvenes estén interesados
en un tema tan importante, porque estamos en un punto de inflexión, no solamente en la historia del INE, sino en la historia de nuestro país y de nuestra vida democrática, y es muy importante. Quiero compartirte que yo soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, soy integrante de la Comisión de Gobernación. Son dos de las tres comisiones que tienen a su cargo el dictamen de la reforma en materia político-electoral. La tercera comisión es justamente la Comisión de Reforma Electoral. Como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, quiero compartirte que me he opuesto rotundamente al contenido de la controvertida propuesta de reforma presidencial. ¿Por qué? Porque prácticamente desaparece al INE y su autonomía, desaparece a los órganos electorales locales, vulnera no solamente al INE, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos que no abonan a la democracia y no representan un avance en las instituciones y un avance en la vida democrática del país. Anticipo desde luego mi voto, lo he anunciado a través de mis redes sociales, será en contra. Y si bien no es la única iniciativa que tendremos que analizar, hay un poco más de 50 iniciativas en materia constitucional sobre reforma político-electoral y hay poco más de 50 iniciativas a legislación secundaria. Y es un tema muy importante porque hay muchas asignaturas pendientes en la que incluso el propio INE, a través de los acuerdos del Consejo General, ha ido supliendo aquellas ausencias normativas, aquellas figuras que hoy día no se encuentran en la ley y que van constituyendo un avance normativo porque van a la par pues, del avance en la materia de los derechos humanos. Por ejemplo, los acuerdos del Consejo General del INE permitieron que hoy día en la Cámara de Diputados haya exactamente la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Permitió que haya representación de personas con discapacidad, de personas migrantes, de personas de la diversidad sexual. Hoy día, ¿qué es lo que hace falta? Llevar a la ley estas figuras que garanticen la mayor participación ciudadana, que garanticen que estos sectores de la población tengan esa representación, y todavía hay algunas asignaturas pendientes. En materia de personas con discapacidad, la discapacidad es permanente, es temporal, es parcial, es total, quién la califica, qué estándar internacional nos acogemos, qué tipo de requisitos se le deben pedir a las personas provenientes de una comunidad indígena para acceder a sus derechos político-electorales sin que estemos sobreregulados y eso implique la violación de sus propios derechos. En el caso de las personas migrantes, deben residir en el extranjero, y si residen en el extranjero, ¿por qué les vamos a exigir que se postulen por la circunscripción de donde son originarios y que seguramente ya no tienen los mismos lazos y el mismo arraigo? En fin, hay grandes asignaturas que necesitamos evaluar, que necesitamos pensar, pero que deben representar un avance democrático. Bajo ninguna circunstancia, cualquier cosa que represente un retroceso, porque la democracia no se inventó en 2018 cuando ganó Morena. La democracia es un proceso largo que tomó muchas décadas consolidar y que como todo sistema puede ser perfectible, pero necesitamos que eso sea en beneficio de las y los mexicanos y sobre todo en beneficio de nuestro país. Por supuesto, diputado. Nos vamos a una siguiente pregunta del auditorio, por favor. ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes. Me presento, yo soy José Parat Marcos Arango, vengo de la Universidad Iberoamericana y estudio la carrera de Derecho. Pues les tengo una pregunta, la verdad es que bastante concisa. Si se llega a perder la autonomía del INE, ¿ustedes cuál creen que sería una correcta estructura para que no se perdiera la democracia? Ahora voy a empezar con usted, diputado. Por favor, sus comentarios. Pues es una pregunta bastante puntual, bastante atinada, pero también bastante compleja. Yo creo que no hay opción. No podemos permitir que el INE pierda su autonomía. No nos podemos permitir tener un retroceso en la democracia, un retroceso en el diseño institucional. Todo lo contrario, necesitamos que cualquier cambio sea para que avance la democracia. Si el INE pierde su autonomía, como cualquier otro órgano constitucional autónomo, estaría perdiendo México, estarían perdiendo décadas de diseño constitucional, de avance constitucional, incluso de un país que va tomando y recogiendo las mejores prácticas para tener un modelo que hoy es muy interesante, muy relevante y reconocido en el mundo. Yo creo que el INE tendría que ser el ejemplo de lo que una institución del Estado mexicano tendría que aspirar a ser. Obviamente todo es perfectible, habrá que analizar pues seguramente facultades del INE, la oportunidad en la emisión de los acuerdos del Consejo General, pero me parece que debemos fortalecerlo. Pero no solamente el INE, yo veo que la conversación está centrada en el INE, pero también está en peligro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Si vulneramos al INE,
al tribunal o también a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues estaríamos trastocando todo este sistema que hoy día es un eslabón más que nos permite vivir en democracia. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer al INE, fortalecer al tribunal, fortalecer a la Fiscalía, fortalecer la participación ciudadana. Afortunadamente el INE tiene, según las encuestas, el 76% de aprobación dentro de la ciudadanía. Es una institución que ha demostrado su solidez y se escudan estos cambios en que se trata de terminar con los privilegios o se trata de reducir un presupuesto que es ostentoso. Yo creo que ningún partido político va a estar a favor de que se dispendie el recurso de las y los mexicanos o a favor de que se mantenga un privilegio. Ese no es el tema, porque el presupuesto no se arregla desde la Constitución. El presupuesto se arregla desde el presupuesto de egresos de la Federación. Y ya lo dijo el senador, hace unos días aprobó Morena un presupuesto donde le recortan al INE más de 4,000 millones de pesos. Entonces, eso es solamente un pretexto. El tema es estructural. ¿Cómo hacemos que la democracia avance? Y me parece que no podemos permitirnos un retroceso. Diputado Marco Antonio, me parece que todavía hay muchas cosas que agregar. Senador, sabe cómo son los tiempos en televisión. Entonces nos vamos a un corte y regresamos a En Comunicación desde el Senado de la República. Muy bien. Estamos de regreso en Comunicación desde el Senado de la República, hablando de los órganos constitucionales autónomos, y nos quedamos pendiente con su respuesta, senador. Pues sí, una excelente pregunta que nos hace aquí Arad de la Ibero, ¿de dónde? Sí, de la Ibero, ¿verdad? Bueno, a ver, yo me gusta ser más claridoso. Si se afecta al INE, su autonomía o desaparece, ya nos llevó la fregada. ¿Por qué? Porque no debemos entender esto como una medida aislada. Esto pasa por algo. Porque están pasando muchas cosas. Ahorita hablaba yo de que no nada más es el INE, son los órganos autónomos, es la concentración del poder en una sola persona, ya no nada más en una sola fuerza. Y si tú abres el periódico en el mundo, te vas a dar cuenta que hay un conflicto fuerte, que las democracias están amenazadas. Incluso en aquellos países grandototes de los que aprendimos que la democracia nació, como Inglaterra o Estados Unidos. Ya ves a Donald Trump y el asalto al Capitolio. Entonces, entender esto como ese péndulo que se está moviendo en el mundo, en donde los países están regresando a gobiernos autoritarios o populistas y erosionando la participación de la ciudadanía, de las organizaciones, de la sociedad civil y la pluralidad. Cuando te pones en ese supuesto, si ya se afectó al INE, es la última frontera, ya cruzaste esa línea, ya valió gorro el experimento, ya estás en terreno peligroso. No estás ya compitiendo porque gane un partido u otro, estás compitiendo porque es un modelo contra otro y ya está ganando el modelo del autoritarismo, el centralismo, el presidencialismo exacerbado. Y esos gobiernos que hoy ganan por vía democrática, pero en cuanto ganan, se dedican a desmantelar la escalera que les permitió subir y ascender al poder, para perpetuarse en el poder. Ese es el fenómeno que está pasando en muchos países del mundo. Entonces, la pregunta no puede ser respondida nada más un sí o un no, sino entenderla en todo este contexto, y significaría que México ya se pasó a este otro lado.
el The Economist tiene un estudio donde clasifica los 196 países que hay en el mundo en niveles de desarrollo democrático, ¿sí? Y México ya está bajando de los niveles de democracia. Y hay otro estudio que se llama Latino Barómetro, que estudia la afección o desafección de la ciudadanía por la democracia. Y en México ya estamos en lugares peligrosos. Ya es el segundo país de toda América Latina que no le importa a la gente si tiene un gobierno autoritario con tal de que le den de comer o que le den seguridad. Híjole, esto está grueso. Sí. Quiere decir que estamos fallando por todos lados. Estamos fallando porque no damos seguridad y no damos ingresos suficientes para la gente, pero también porque no defendemos que la mejor manera para resolverlo es a través del acuerdo, el consenso y la diversidad política. Y entonces estamos en problemas. Por eso el INE, y por eso sorprendió a todos esa marcha, nos sorprendió a todos. Unos días antes decían, oye, ¿cuántos van a ir? Pues sí, que 50, no, que 100, no, que 200, no, que 250 y nada, que fue el doble o el triple. Y fue hermoso porque la gente afortunadamente está identificando esto como un tema de la última frontera que debemos de cuidar, porque no se puede afectar al INE en esta cooptación, en este desmantelamiento, como lo pretende la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador, entonces aquí usted considera que este ya es el límite. Sí, este es deal breaker, este es cambio, game changer o como le quieran llamar, es una nueva órbita si quedáramos sin un INE autónomo o sin un árbitro que garantizara las reglas del juego, el piso parejo y el reconocimiento de un resultado. Eso es lo mínimo, es el piso mínimo que debemos de garantizar. Y ya se acerca porque ya viene el 2024. Ya para el 2024 falta un año y medio. Para julio del 2024, un año 6 meses. Están ya corriendo los tiempos. Entonces, ya el presidente ya destapó corcholatas. Creo que la regó en adelantar el proceso. Creo que la regó. Lo hizo desde junio del año pasado, cuando empezó ya el proceso de bajar la cortina de su gobierno y empezar a centrar ya todo lo que restaba de sus 2 años últimos de gobierno en la sucesión y en relevo de su administración. Lo quiso para promover a sus candidatos con esta ventaja de que los placearan y tuvieran mayor ventaja, ¿verdad? Pero le está saliendo el tiro por la culata, está generando una reacción de la ciudadanía que está cerrando filas, aun cuando no hay ni candidato todavía de la oposición, la ciudadanía cerró filas para cuidar al árbitro. No sabemos contra quién va a jugar, con qué otro equipo, quién va a ser el capitán o el delantero, pero ya sabemos que la ciudadanía está del lado del árbitro. Ha generado una polarización totalmente Tristemente, radical. ese es el punto básico del populismo, es la polarización, y el presidente la practica desde el primer día. Tomó una mala decisión, el presidente ganó con toda la legitimidad, el mayor número de votos de ningún presidente de la historia, 53 millones de votos, no, 30 millones de votos, 53% de votación. Nadie había tenido 30 millones de votos. Pudo haber hecho, tenía mayoría en los dos, pero en vez de dedicarse a gobernar para todos, siguió con una lógica de continuar siendo el líder de un partido, de un movimiento, y no el presidente de todos los mexicanos, el jefe del Estado mexicano. Ok, senador. Y aquí me parece que también me gustaría destacar algo que va muy relacionado también con el tema del Instituto Nacional Electoral, que se ha referido acerca del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué me puede mencionar, diputado, acerca de estos comentarios que se han hecho acerca de la transparencia que pueda llegar a tener este órgano constitucional autónomo? Es un tema muy importante, porque las y los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información, por eso se le llama información pública, que es algo que hace tiempo, hace décadas, no ocurría. La información pública estaba reservada justamente para el ejercicio del gobierno.
El andamiaje institucional nos permite tener instituciones que garanticen el acceso de los ciudadanos a esa información. Hoy vivimos en un mundo hipervigilado. Basta un clic para poder tener acceso a la información, para que las acciones de un servidor público puedan estar bajo el escrutinio de la ciudadanía. Y es importante, justamente esa es la labor y la función que cumple este organismo constitucional autónomo, porque garantiza este derecho, pero por otro lado también es una medida para combatir la corrupción, que es un mal que ha quejado los espacios públicos, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, y no solamente de América, sino de todo el mundo, pero es una herramienta para el combate a la corrupción, de tal suerte que este andamiaje tiene no solamente este organismo, sino también todo un órgano encargado de combatir la corrupción. Sin el acceso a la información pública o sin la autonomía de este organismo, pues esa información se va a concentrar desde el Ejecutivo, que termina siendo juez y termina siendo parte. Y entonces vuelve ese retroceso de décadas que costó mucho trabajo, mucho tiempo flanquear, y que representaría un retroceso no solamente en la materia de la que hablamos, o sea, no solamente si vulneramos el INE es un retroceso en materia electoral, si vulneramos el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no solamente en la materia, sino la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y otros indicadores son los que le da viabilidad a un Estado, porque de lo contrario podemos encaminarnos a un Estado fallido, a un Estado antidemocrático, a un Estado que migra pues de principios democráticos a un régimen que pudiera ser totalitario. Necesitamos avanzar en las instituciones, necesitamos garantizar desde la ley la permanencia, la autonomía técnica de gestión presupuestal de estos órganos para que pueda avanzar México y pueda avanzar la sociedad mexicana. Muy bien, gracias diputado, gracias senador. Nos vamos a otro corte y regresamos a En Comunicación porque aún hay muchas cosas en el tintero. Muy bien. Gracias. Regresamos a En Comunicación desde el Senado de la República y continuamos hablando de los órganos constitucionales autónomos con el senador Gustavo Madero y con el diputado Marco Antonio Mendoza. Y ahora sí vamos directo a una pregunta del auditorio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Cosit Aguilar Olvera, soy de la Universidad Iberoamericana. Estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas y, señor diputado, quería hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el principal interés político detrás de esta reforma electoral? Diputado. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Yo creo que la concentración del poder, y es algo muy peligroso porque nos hemos tardado mucho en consolidar un Estado democrático y de derecho. Si caen las instituciones, va cayendo ese andamiaje que nos permite ser un Estado democrático y consecuentemente nos estaríamos aproximando pues hacia la perpetuación en el poder. Y a veces escuchamos, bueno, pues es que eso ya se vivió con un partido político, con el PRI. Yo creo que no puede ser pretexto una etapa de la historia para repetirla. El México de hoy, el PRI de hoy, los partidos políticos de hoy responden a otra lógica, y esa lógica tiene que ser no la hegemonía, no las mayorías, sino la democracia. En una democracia no solo hay mayorías, no puede haber hegemonía, hay mayorías y hay minorías, y la democracia debe garantizar la representación de todas las fuerzas políticas, la representación de todas las voces, para que todas sean escuchadas, para que todos cuenten, porque un gobierno democrático debe ser un gobierno para todas y todos, no solamente un gobierno para aquellos que simpatizan con el partido del que emana. Entonces, esto es algo muy importante y de ahí la importancia de fortalecer a estos órganos. Gracias, diputado. Senador, ¿le gustaría agregar algo a esta parte del INE? Y también me gustaría en este apartado mencionar, voy a romper un poco el esquema,
porque también como órgano constitucional autónomo está la Fiscalía General de la República y también la elección se hace desde el Senado de la República. Entonces me gustaría que me platicara un poco más de eso. Muy bien, ya me la puso difícil, ¿eh? Bueno, primero, Paola, ¿qué está detrás? Yo creo que lo que ha estado siempre detrás, les platicaba que en 1988, cuando fue la elección muy competida y que se cayó el sistema, ¿se acuerdan? Es muy famosa la frase de que estaba Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, contando los votos y de repente se suspende, se cayó el sistema. Y entonces es hasta un chiste ya de los mexicanos, se cayó el sistema con Y o con doble L, ¿verdad? ¿Cómo se cayó el sistema? Porque los organizaba precisamente y decía, no, es que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y por eso le bajaron la cortina y le metieron votos ahí para que ganara Carlos Salinas. Ahí es donde ya fue el quiebre, dicen, no, ya esto no se puede sostener, vamos a crear un órgano autónomo y nace el IFE. Desde entonces a la fecha, Paula, nos le hemos pasado haciendo reformas electorales. Tristemente en México es penoso todo el esfuerzo, el desgaste, que elección tras elección llega alguien y dice, hay que hacer una reforma para corregir todos los errores que hubo. Y yo creo, normalmente es la parte que perdió la que promueve la reforma electoral para corregir lo que en su punto de vista fueron los excesos que le permitió ganar al otro, ¿no? O el financiamiento, o las tarjetas, o la publicidad, etcétera, ¿no? En este caso es muy raro porque es el presidente que ganó está promoviendo una reforma y no la promueve cuando gana, sino cuando va a ser la elección que lo va a suceder. No sé si me explico, esto es la primera vez que estamos haciendo estas cosas en México. Entonces ya tienes que ponerte a pensar un poco como los mexicanos, piensa mal y acertarás, dice por ahí el dicho mexicano. Y bueno, si tú le preguntas a un morenista, te dice que lo que está detrás es que quieren hacer más barata la democracia, la elección, que los consejeros no ganen tantos, que sean menos, que no haya plurinominales, es lo que te dicen. Aunque la reforma electoral es puros plurinominales, pero es el colmo, así como te la venden, ¿no? Yo sí creo que el presidente estaba bien confiadote de que traía todas consigo y que iba a ganar sin problemas en el 2024. Y cada vez ve, después del 2021, que perdió la Ciudad de México, 9 de 16 alcaldías las ganó la oposición. Y en el Estado de México, que es conurbado, que son los dos padrones electorales más grandes, también perdió la mayoría y quedó como tercera fuerza electoral. Entonces, y lo que se viene hacia adelante, Paula, lo que se viene hacia adelante es un año difícil para los mexicanos. Económicamente, Paula, el año que entra, todas las proyecciones son que viene un crecimiento cercano a cero, pero sobre todo con una inflación muy alta y un costo del dinero muy alto, arriba del 10%. Esto quiere decir pobreza, o sea, tú y yo hoy somos 10% más pobres que hace un año porque el valor de lo que tenemos, del dinero que tenemos, vale 10% menos. Puede comprar 10% menos cosas. Y los que nomás tienen su ingreso, su sueldo, viven de eso, se están perdiendo día tras día capacidad adquisitiva. Y esto viene un coletazo muy duro para el año que entra. Entonces, yo tengo la impresión de que el presidente estaba viendo venir esto y quiso meter mano con el árbitro, con las reglas, con el piso de la competencia para tener mayores garantías. Ese es mi punto de vista. Hay gente que cree distinto, pero me preguntaste a mí, yo así te respondo. La otra pregunta, el fiscal. El fiscal también lo aprueba el Senado y nosotros aprobamos a Gertz Manero. Y pues es otra decisión como la que tomamos con Rosario Piedra Ibarra, que viéndolo en retrospectiva, pues debemos admitir que no han cumplido cabalmente con su función. Hay una impunidad en México rampante. Hoy en México el 96% de todos los delitos
quedan impunes. Imagínate nomás el incentivo que eso significa, decirlo, ya lo decimos y lo repetimos como sin decir nada, pero es que si hay 100 robos, 98 quedan impunes, si hay 100 asesinatos, 98 quedan impunes. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué terror es este? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los órganos que deben procurar la justicia? Y entonces debemos de reconocer que México está fallando. Y no de ahorita, no de este gobierno, lo venimos arrastrando desde hace muchos años, pero debemos de caer en la cuenta de que tenemos que hacer algo más audaz, más sincero, más autocrítico, y no centrar esto en que si es Andrés Manuel, que si es Felipe Calderón o Fox o Peña. El problema es que tenemos un sistema que no está funcionando y tenemos que ver al mundo y tratar de entender cuáles son los modelos en el mundo que sí están resolviendo de mejor manera los problemas de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a la justicia. Por supuesto. Me parece que todavía hay muchísimo que comentar. Podríamos hacer una segunda parte de este programa. Le agradezco, senador, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. Gracias, diputado, también por habernos acompañado. Muchas gracias, Marifer. Un placer, senador. Un gusto compartir. Igualmente, este espacio. muchas gracias, Muchas encantado, gracias. Marifer. También. Gracias. Gracias a la Universidad Iberoamericana y al ITAM por habernos acompañado y al equipo que hizo posible este programa. Esto fue En Comunicación desde el Senado de la República. El canal del Congreso presentó